habíamos mencionado, nos encontramos con Renzo Ibáñez para discutir algunos problemas de lo que hemos llamado la crisis en el APRA. Como ustedes saben, parece ser que a lo largo de la campaña hay algunos candidatos que han ido cayendo por una serie de problemas de carácter formal, aparentemente. Y en el caso del APRA específicamente, la lista de candidatos al Congreso no pudo ser inscrita a tiempo. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Aldo? Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto, bueno, la primera vez que estoy en tu programa, pero muchísimas veces hemos estado juntos, dialogando, reflexionando, analizando, así que es bastante interesante para mí y un honor. Bueno, te habíamos invitado porque, como sabemos, tú fuiste precandidato en la lista interna del APRA y saliste elegido Candidato, ¿no? candidato. Saliste elegido Fui candidato, ¿no? precandidato y sí, elegido candidato, claro. ¿Candidato con qué número? Con el número 20, precandidato con el número 25 y candidato al final. Tampoco me dieron ninguna referencia oficial, pero sé digamos, el análisis cuantitativo y al final cómo se ordenaron las cosas y por el tema de la paridad y géneros y alternancia, perdón, estuve en el número 16. 16. Entonces, pero ahora esto va a pasar al terreno de los recuerdos, quizá poco afortunados. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Hay quienes sostienen que el jurado ha sido excesivamente formalista. Lo real es que no se cumplieron con los plazos. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente ha pasado y nos parece que se ha afectado seriamente la candidatura presidencial de la señora Nidia Vilches a la presidencia de la República por el partido aprista, ¿no? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, yo tampoco lo tengo claro, te tengo que ser franco y muy sincero, pero sí creo que este es finalmente un encuentro de una serie de procesos y de responsabilidades de orden tanto gremial, institucional, como también, por supuesto, personal. Pero quisiera agotar el primer tema, ¿no? Creo que en principio el Jurado Nacional de Elecciones, ya ante los sucesos acaecidos, creo que fue innecesariamente duro. El presidente, en particular el señor Salas, creo que en función al derecho de participación, es un derecho inalienable y, por supuesto, íntimo en los derechos humanos de toda persona y, por supuesto, enmarcado en la democracia, debió dejar pasar todos los recursos y las apelaciones correspondientes. Bueno, no se hicieron, por lo menos en las primeras resoluciones, y pareciera ser que así será en el caso de todas las listas, ¿no? Entonces, en principio, un Es reclamo. decir, ¿tú crees que el Jurado Nacional de Elecciones en otras condiciones habría dejado pasar esta situación? Yo Si el creo APRA que estuviera era, más fuerte, digamos. yo lo que digo es que es uno de los temas, ¿no? Uno de los temas, había cuenta ya pasado, digamos, el tiempo, ahora vamos a analizar lo anterior, ojo, ¿ah? Pero sí creo importante soltar la alarma y creo que el Jurado Nacional de Elecciones debió pasar esos recursos. Sin embargo, no se hizo. Muy bien, ahora creo que se van a ir al terreno internacional, a la Corte Interamericana, ojalá nos vaya bien, pero yo siempre prefiero hacer sobre lo que puedo hacer y no lo que no pueda hacer o controlar. Y en este caso, creo que es indispensable mirar hacia adentro. Creo que hay dos dimensiones del análisis para esta crisis. En principio es un análisis sistémico, integral, estructural, en donde por supuesto también interviene la agencia, vale decir las responsabilidades personales de algunos compañeros que tenían la responsabilidad justamente de inscribirnos. Entre ellos vamos a pasar en principio por el compañero José Pimentel, que es el personero legal del partido y en el cual recae el peso de la justamente responsabilidad, ¿no? Así que ahí hay un primer esquema. Hay otro esquema de orden integral que creo que es importante, fundamental, pero sobre todo creo que es el más importante dentro de los pesos de las responsabilidades en este garabato vergonzoso en el que estamos como institución, ¿no? Y eso pasa por analizar un histórico. Creo que en principio la estructura orgánica del partido
es una estructura que no corresponde no solamente a los tiempos, sino a los propios liderazgos que existen dentro del APRA. Tú recordarás que Aya de la Torre, cuando se muere físicamente, por supuesto, con un cargo llamado jefe. Y cuando Alan García muere, muere con un cargo llamado presidente. Los dos, de alguna u otra manera, simularon o fungieron como secretarios generales de facto de la institución. Supongo yo, bajo el lineamiento del famoso divide et impera, ¿no? Abajo habían secretarías colegiadas en cada uno de los dos casos, y eso, por supuesto, funcionaba mientras había o se erigía un liderazgo tan contundente como era en el caso de estos dos personajes extraordinarios de la historia de nuestro partido y del Perú. Disculpa que te interrumpa, yo entiendo eso. Va a haber momentos para discutir esto más de fondo. Yo quisiera analizar esta situación más en detalle. Por ejemplo, el APRA está en un proceso de renovación. La propia candidata decía que incluso estaba acompañada de jóvenes como tú que representan lo nuevo, lo diferente en el APRA. Pero han habido algunas incongruencias, no sé si te parece y coincides conmigo, porque por un lado nadie puede negar las habilidades de pronto profesionales de abogados como Humberto Abanto o el señor Aurelio Pastor. Y el asunto es que ante la ciudadanía y ante la población, a la opinión pública en general, precisamente sus imágenes no parecen ser las más positivas de estar asociadas a la candidatura de Nida Vilches. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Qué, no se terminan de definir bien las cosas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Por eso quisiera que nos ayudaras a comprender un poco desde eso adentro. tiene que ver mucho con ese histórico, querido Aldo, porque lo que tenemos en este momento es una estructura orgánica que delibera demasiado y que genera por cada una de las decisiones una suerte de garabatos, con lo cual prácticamente lo que estamos haciendo del APRA es prácticamente un monstruo que no se entiende a sí mismo. Es decir, tienes dos secretarios generales en un comité ejecutivo nacional, pero además tienes dos comités ejecutivos nacionales en una sola organización. El presidente de la Comisión Política, que es el compañero Mauricio Mulder, con la Comisión Política en pleno, y el Comité Ejecutivo Nacional. Pero encima de eso tienes además a un señor que funge de presidente del partido que también decide. Entonces, además de toda la burocratización que ha implicado la inscripción del partido, lo que tú tienes es una organización que tiene todas las piezas y en particular los engranajes oxidados, pero además están entrampados y no avanzan ni para atrás ni para adelante. Lo que ha sucedido, y claro, acá hay otra diferencia, que a comparación de los otros veintitantos partidos que se han podido inscribir, nosotros sí somos un partido y en ese sentido implica también una deliberación importante porque hay muchos liderazgos y mucho se comparte el poder. En los otros espacios, claro, hay una mano militar y hay alguien que dirige y por supuesto hay un orden mucho más específico. Después, para tratar de resolver ese desorden que generó esta vergonzosa exposición del partido, en donde lamentablemente no nos pudimos inscribir, hemos tenido que echar mano justamente de personajes que son mis amigos, les tengo muchísimo cariño, pero que no necesariamente representan la renovación del APRA. Pero hemos tenido que convocarlos para que con su expertise nos puedan ayudar para poder salvar esta situación que ya parecía insalvable. Pero no hemos debido exponernos en eso. En ningún momento se me hubiera, no sé, ocurrido, no sé si a ti, Aldo, pero a nadie, creo que a la ciudadanía en general se le hubiera ocurrido que al APRA le hubiera ocurrido esto, y además dos veces. Claro, se supone que el APRA es el partido más organizado del Perú. Ese es uno de los más grandes daños que nos han hecho. Es decir, exacto, ¿no? Ir contra el mito. Porque nosotros somos el partido y creo que lo seguimos siendo, lo que pasa es que falta despertar y ordenarnos. En medio de ese desorden, lo que hemos hecho ante la ciudadanía es mostrarnos como un partido desordenado, sin dirección, un partido que además que no tiene una intensidad para manejar y hacer además un discurso ordenado. Y eso ha implicado, por supuesto, un enorme desconcierto, no solamente para la militancia, sino para la ciudadanía en sí. Ir contra ese mito que implica el gran partido, que además tenía una expertise enorme, ¿no? Para efectos de elecciones, de inscripciones, sus personeros, que eran un poco los baluartes del gran partido. Además, no tenían miedo incluso por eso, ¿no? El partido organizado se enfrenta a elecciones y un poco teníamos eso como un gran tema, y ahora lamentablemente pues
no es así y hemos evidenciado una falencia que creo que, como te digo, tiene bastantes aristas. Una de ellas es la responsabilidad personal del compañero Pimentel, pero también el sistema de cosas sobre el cual estamos pisando como organización. Y Pero eso esto implica cambiar la implica estructura de alguna orgánica del partido. manera que nosotros estamos asistiendo a los funerales del APRA. No, Ya parece que la cosa, en lugar de mejorar un poco con respecto a las elecciones pasadas, ha involucionado, ¿no? exacto, Empeorado. parecía que no podíamos caer más bajo, pero resultó que sí. Y lo digo además como mea culpa, yo he participado en las elecciones anteriores, lo digo además con mucha pena porque quise reivindicar también el nombre del partido participando en estas elecciones. Yo he sido, digamos, he tratado de ser protagonista electoral dentro del partido y realmente ha sido una enorme decepción en ese sentido. Sin embargo, conozco la militancia, conozco al dulce pueblo aprista, como decía el gran Manolo Seoane en ese hermoso discurso del año 46 en el Recado del Corazón del Pueblo, pero creo que hay alma. El problema es el cuerpo. Es un cuerpo que está esclerótico, es un cuerpo que está paralizado, es un cuerpo que lamentablemente no haya un sino, no haya un orden estructurado, y eso pasa por cambiar la estructura orgánica del APRA. Y también, por supuesto, los procesos de legitimación interna. ¿A qué me refiero con procesos de legitimación? No se puede construir poder y, por supuesto, meter nombres dentro de la estructura orgánica si es que uno, no cambias esa estructura orgánica, que acabo de explicártela, pero además no se cambia esa legitimidad de origen, vale decir, los congresos partidarios. Yo creo que nunca más deberíamos elegir dirigentes en un congreso partidario. Un aprista, un voto debería servir para que a nivel nacional los compañeros directamente pongan su voto para que puedan elegir así a los dirigentes. Y necesitamos además una cosa que mucho se habla, pero que poco se aplica: la unidad del partido. La unidad del partido, que resulta una entelequia, debería ser entendida en tanto unidad de mando. Yo hubiera preferido que el compañero Elías Rodríguez gane la estructura orgánica y sea el único secretario general, porque de alguna u otra forma así lo obligamos, y claro, en la crítica, en la discusión, incluso en la oposición interna del partido, hubiéramos hecho que este compañero trabaje como secretario general del partido, siente posición sobre cosas, porque yo nunca lo he visto, ¿no? Tenga un discurso y, por supuesto, así, cualquier cosa que pase con el APRA, tengamos responsables claros. En este momento estamos con el gran bonetón, porque, claro, todo el partido en este momento es una suerte de un gran aparcelamiento, hay muchas parcelitas de poder, y ahí está el compañero Mauricio Müller. A todos los quiero mucho, pero las cosas como son, la compañera Mercedes Cabanías, el compañero Benigno Chirinos, entonces todos tienen un asiento, y al final el APRA como organización se ha convertido en una suerte de parlamento de representación de los poderes internos, en vez de ser un gran ejecutivo que nos lleve a ejecutar justamente cosas a nivel político, ¿no? Veo detrás de tus palabras una suerte de reclamo frente al comportamiento de generaciones o promociones anteriores. Yo creo que es bastante lamentable que el APRA esté en esta situación, porque el sistema político necesita partidos políticos estables, sólidos y de larga, de larga, de largo trajín. Pero ya un poco para terminar e ir cerrando esta entrevista por temas de tiempo, por eso, quisiera preguntarte finalmente eh, si no hay, por un lado, es cierto que tienen poca cobertura mediática, que el APRA ya no tiene la posibilidad de recorrer todos los espacios de los medios de comunicación. Pero al margen de que no haya esa cobertura, esa posibilidad, siempre el Partido Aprista se caracterizó por marcar la agenda política de las campañas electorales. Hoy eso no parece estar sucediendo, no sé qué es lo que sucede, y quisiera tus impresiones. Y por último, si no hay algún tipo de mea culpa o de reconocimiento, de autocrítica, ¿no? Sí, A ver. eh, a ver, tenemos el gran problema que solamente se ha inscrito la compañera Nidia Vilches, y hasta el momento solamente está Arequipa, Junín y peruanos en el exterior.
Yo creo que hacer una campaña en esas circunstancias es muy, muy complicado, ¿no? No vamos a llegar a nada más que hacer un paseo seguramente bastante decoroso, con un discurso, pero en términos de la política real, creo que va a ser muy poco lo que podamos hacer en ese sentido. Y yo creo que hay que comenzar a mirar hacia adentro. Creo que hay que, si es que se agotan todos los recursos, por supuesto, mirar qué cosas es lo que debemos cambiar inmediatamente. Creo que este comité ejecutivo, la comisión política, debería pensar en cómo salimos de este entrampamiento, que no pasa por solamente cambios de rostros ni de cambios de nombres. Pasa, como te vuelvo a repetir, por una reforma estructural, ¿no? Y de discusión también del tema político. Querido Aldo, nosotros venimos viviendo en un sistema de cosas que se inició el año 2011 y no ha habido una alternancia en el poder que permita refrescar la política. Siguen los mismos funcionarios a los que nosotros llamamos la izquierda parásita, siguen los mismos caviares de siempre, sigue el mismo desarrollo de siempre, las mismas mentiras, los mismos farsantes, y el APRA tiene ahí un caldo de cultivo para construir un discurso democrático, popular y por supuesto verdaderamente nacionalista. Y creo que estamos perdiendo una enorme oportunidad. Muy bien. Sí me interesa que a partir del 28 de julio, gane quien gane, el APRA sí esté fuerte. Y para eso necesitamos poner las barbas en remojo, mirar hacia adentro y a partir de ahora, si es que se agotan todos los recursos y no tenemos más que hacer en la campaña, comenzar a reestructurar y mirar hacia el futuro y por supuesto renovar no solamente con rostros, sino nuestra propia estructura orgánica. ¿Cómo se hace? Yo creo que ahí están los estatutos y espero con frialdad y con tranquilidad. Y por supuesto haré todo lo posible para que los dirigentes que en este momento se encuentran den una salida a esta situación que es no solamente vergonzosa, sino además muy peligrosa para la persistencia y sobrevivencia de nuestra institución. A nivel autocrítico, siempre uno quisiera hacer muchísimo más, ¿no? Y no soy dirigente para poder hablar de autocrítica a nivel institucional, creo que ya lo hemos dicho mucho, pero a nivel personal, sí creo que me gustaría hacer mucho más por el partido. Ojalá se puedan abrir algunos espacios para discutir estos temas a fondo y tratar de reunirme nuevamente con mi generación. Creo que no somos pocos y creo que es hora de que volvamos a conversar y discutir y tratar de generar acuerdos, que es lo que justamente nos hizo grandes, ¿no? La fraternidad, pero además con unidad. Y como te decía hace un rato, ¿no? La unidad como entelequia tiene que traducirse en una unidad de mando. Entonces necesitamos una organización que nos permita generar un líder dirigente, un secretario general que tenga un discurso político, y en ese sentido creo que mi generación conjuntamente con otras generaciones creo que podemos sentarnos a conversar y tratar de mirar mejores posiciones para el APRA en el futuro. Bien, Renzo, te agradecemos tus declaraciones, esperamos volvernos a encontrar en mejores circunstancias para el país y también para el partido aprista. Y con nuestros amigos del programa, por favor no se muevan, regresamos con el final del programa. Ya volvemos. Bien, hemos llegado al final del programa, esperamos que los haya satisfecho de algún modo y a partir de la siguiente semana vamos a comenzar a entrevistar a algunos candidatos al Congreso de la República para tener algunas ideas de sus propuestas e ilustrar a todos nuestros amable público, a nuestra amable audiencia, para que ellos tomen sus decisiones. Por favor, les pedimos que si les gustó el programa le den un like y que compartan esta entrevista y le den un like al enlace del canal. Con nosotros ha sido una edición más de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Les agradecemos su audiencia y los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias.